Buenos días, estamos a día 15 de octubre, estamos con el grupo 2 de Mecánica de Fluidos de GRETI y vamos a seguir con la parte, con el curso que estábamos haciendo. La semana pasada habíamos visto conservación de la masa y esta semana quedaría la parte central de la asignatura, que es conservación de la cantidad de movimiento. Podéis ver aquí las transparencias y la idea es la misma que habíamos visto la semana pasada con conservación de la masa. La mayor diferencia es que ahora la cantidad de movimiento es un vector, es la velocidad, para que nos entendamos. Cantidad de movimiento, si recordáis de la mecánica de la partícula, es masa por velocidad. Si hacemos cantidad de movimiento por unidad de masa, pues es simplemente la velocidad, ¿vale? Por lo tanto, el flujo de cantidad de movimiento, el vector flujo de cantidad de movimiento, es la velocidad que lleva el fluido. Aquí haremos algunas apreciaciones luego más adelante, pero de momento vamos a seguir con el teorema de transporte de Reynolds. En el teorema de transporte de Reynolds tenemos la parte de la dinámica, que es esto de aquí, que nos dice que la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, que esto es para una partícula, esto es Lagrange, si lo recordáis, era igual a la derivada respecto del tiempo de cómo varía la cantidad de movimiento dentro del volumen de control, más el flujo de cantidad de movimiento a través de la superficie de control. Y aquí hay que hacer una apreciación importante. Fijaros que aquí tenemos dos velocidades, la velocidad V y la velocidad VR, ¿vale? Esto es importante porque esta velocidad V es la cantidad de movimiento que tiene la partícula y por lo tanto es la velocidad que tiene la partícula en el sistema de referencia que nosotros hayamos impuesto. Y esta VR, en cambio, no es la cantidad de movimiento, es la velocidad de flujo a través de la superficie. Y por tanto, aquí esta R quiere decir que es la velocidad relativa a la superficie. Si la superficie está estacionaria respecto de nuestro sistema de referencia, esta VR es la V. Pero si la superficie se mueve respecto de nuestro sistema de referencia, como vimos en la semana pasada en el documento de ejemplo de Sonin, de que teníamos una superficie que se podía estar desplazando respecto de nuestro sistema de referencia, entonces esta VR es la velocidad respecto de la superficie, no del sistema de referencia. Y por eso son dos velocidades diferentes. Cuando la superficie está estacionaria, es la misma. Cuando no, puede cambiar. Y luego tenemos la formulación, la segunda formulación, que es pasar esta derivada total que tenemos aquí, la ponemos dentro de la integral. Y entonces en el término del flujo, la velocidad VR pasa a ser la velocidad simplemente. Ahora ya sí que es flujo a través de la superficie, pero desde el sistema de referencia que estemos considerando y no del sistema de referencia de la superficie. Esto, como dije la semana pasada, es matemáticas. No lo vamos a demostrar, simplemente que lo sepáis, que esto es así, que sepáis interpretarlo y que lo tengáis claro. Y ya está. Luego, entonces tenemos por otro lado, tenemos al lado de la derecha, teorema de Reynolds, teorema de transporte de Reynolds. Y a la izquierda tenemos Lagrange. Y aquí Lagrange es donde echamos mano de la física. La física, la mecánica, me dice que la segunda ley de Newton, de la dinámica de Newton, me dice que la derivada de la cantidad de movimiento de un cuerpo respecto del tiempo es las fuerzas que están actuando sobre él. Donde fuerzas es todas las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Superficiales, másicas, de la tensión superficial, cualquier cosa, ¿vale? Y sobre todo lo que englobe dentro del volumen de control, no solamente sobre los fluidos, sino también fluidos y sólidos, todas las fuerzas que hay dentro del volumen de control, ¿vale? Del volumen de control y de la superficie. Bien, dado que esto es un vector, esto es carácter vectorial, esto en realidad son tres ecuaciones. Hay una ecuación para la componente X, y ahora fijaros en algo importante, que aquí tenemos la Vx de la cantidad de movimiento, sin embargo aquí como es un producto escalar, porque es el flujo, tenemos las tres componentes de la velocidad. Es decir, aquí tenemos Vx, Vy, Vz, que está multiplicando escalarmente por la componente X de la superficie, la componente Y de la superficie y la componente Z de la superficie. Y esta es un poco la complicación de esta ley, porque en este término, que es el término convectivo, el término de los flujos, efectivamente vemos que aquí tenemos la Vx, pero que interacciona con las tres componentes de la velocidad. Y esto es lo que hace que estas ecuaciones sean, en general, difíciles de resolver. Pero nosotros lo que vamos a ver aquí son ejemplos sencillos, bueno, sencillos, resolubles, vamos a decirlo así, y con unas hipótesis de simplificación lo bastante fuertes como para poder hacerlo aquí en clase. Bien, ¿para qué sirve esto? Habitualmente,
esto sirve para calcular fuerzas. Es decir, lo normal es que tengamos un flujo de un fluido que sabemos cómo entra en el volumen de control, sabemos cómo sale y a partir de aquí analizamos qué fuerzas son las que están actuando sobre este volumen de control. ¿Vale? Entonces vamos a analizar estas fuerzas. Estas fuerzas, primero, para simplificar, vamos a suponer sistema de referencia inercial. ¿Vale? Es decir, o fijo o se mueve con una velocidad uniforme y constante. ¿Vale? Supongamos que está en reposo. Vamos a poner que el volumen de control está en reposo, para no complicar las cosas. Entonces, las fuerzas que actúan son varias. Vamos a considerar todas. Primero, actúan fuerzas superficiales. Las fuerzas superficiales actúan sobre la superficie de control. ¿Vale? Las fuerzas superficiales que están dentro del volumen de control no se consideran, porque son fuerzas internas. Si recordáis mecánica del sistema de partículas, las fuerzas que hay dentro del sistema de partículas, entre las partículas entre sí, estas no se consideran porque son fuerzas internas, solamente consideramos las externas. Entonces, las fuerzas superficiales externas solamente actúan sobre la superficie de control, no sobre el volumen, no internamente. ¿Vale? Lo desarrollaremos un poco esto más adelante. Pero estas fuerzas pueden ser fuerzas sobre sólidos, cuando tenemos un cierto sólido que atraviesa la superficie de control. Aquí no es el volumen de control, sino la superficie de control. Y luego tenemos los esfuerzos producidos por los fluidos, que pueden ser normales, es decir, presión, o tangenciales, es decir, viscosidad, esfuerzos viscosos. La presión se calcula como hemos visto en fluidostática, es decir, es la integral sobre la superficie de control de la presión. Y por lo tanto aquí tendríamos, por ejemplo, Arquímedes, ¿vale? Por poner un caso. Evidentemente, si esta presión es uniforme, entonces esta fuerza que hace la presión es cero. Si no es uniforme, en el caso de un cuerpo sumergido, pues esta presión neta sería, por ejemplo, la fuerza de empuje de Arquímedes. Vale. Entonces, lo que decía antes, en la mayoría de las veces en ingeniería, este tipo de problemas se basa en aplicar la conservación de la cantidad de movimiento para obtener una fuerza. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo para que veáis cómo funciona esto. Esto es un ejemplo muy sencillo que lo he sacado del White. En este ejemplo vemos un alave. ¿Podéis imaginar esto que es el alerón trasero de un coche de Fórmula 1? ¿Vale? Este alerón trasero de un coche de Fórmula 1, como sabéis, produce una downforce, produce una fuerza hacia abajo que mantiene el coche pegado al suelo. Una simplificación muy fuerte de este alerón es decir que lo que hace este alerón es desviar el flujo hacia arriba. Y al desviar el flujo hacia arriba se produce entonces una fuerza, que es una fuerza de reacción que empuja hacia abajo. En lugar de hacerlo con aire, vamos a hacerlo con agua. Vamos a suponer que tenemos un chorro de agua, que es este chorro que aquí entra aquí por 1, con una velocidad que es conocida, incide sobre el alerón y este alerón lo desvía hacia arriba con una velocidad V2, un cierto ángulo θ. ¿Vale? Nuestros ejes de coordenadas son en la derecha horizontal el eje X positivo y en la izquierda, en la vertical hacia arriba el eje Y positivo, el Y. ¿Vale? Algunas hipótesis de trabajo. Primera, vamos a suponer que no se abre el chorro y tampoco se cierra, es decir, que por continuidad la sección de entrada y la sección de salida son la misma, y por tanto las velocidades son las mismas. Cogemos un volumen de control, como habíamos hecho ya en conservación de la masa, que yo he cogido ¿vale? Y fijaros que he hecho aquí este corte, no he hecho un volumen de control rectangular, sino que he hecho aquí este corte, porque el volumen de control, como ya dijimos, es el que nos dé la gana, y por tanto podemos hacer el volumen de control que queramos. Y aquí, para hacer los cálculos más sencillos, he cogido un volumen de control de forma que esta superficie de control sea normal a la velocidad. Tanto esta superficie hace también un ángulo θ. ¿Vale? Y queremos calcular cuál es la fuerza que hace el chorro sobre el soporte. Es decir, downforce, por ejemplo, si estuviéramos en el caso de un coche de Fórmula 1. Vale, en realidad, lo que vamos a calcular es la fuerza F' que hace el soporte sobre el chorro, porque vamos a aplicar teorema de transporte, o sea, teorema de balance, de equilibrio, de la cantidad de movimiento del chorro de agua. Y por tanto, lo que vamos a encontrar es la fuerza que estamos haciendo sobre el chorro de agua. ¿Vale? Pero por la tercera ley de Newton, la tercera ley de Newton, si el soporte está haciendo una fuerza F' sobre el chorro de agua, el soporte, a su vez, está haciendo la misma fuerza F sobre el soporte, exactamente el mismo valor, pero en sentido contrario. Es decir, menos F'.
¿Vale? Bueno, vamos a hacer cómo sería este cálculo. Cogemos el teorema de transporte de Reynolds y decimos, bueno, la fuerza F' que hace el soporte sobre el chorro, estamos haciendo aquí las tres fuerzas que están ejerciéndose sobre el chorro. Tenemos esta fuerza F', las fuerzas másicas y las fuerzas superficiales. ¿Vale? Esta fuerza F' es una fuerza de contacto, es una fuerza genérica, que en principio no sabemos interpretarla, solamente queremos calcularla. Es la fuerza que está haciendo esta superficie, es la resultante de esta distribución de presiones sobre esta superficie. ¿Vale? Y se está transmitiendo a este brazo que tenemos aquí. ¿Veis este soporte? Pues aquí hay una fuerza F' que se transmite a este soporte y lo que estamos calculando en realidad... Vamos a intentar hacer esto un poquito más grande. ¿Puedo hacerlo más grande esto? Sí, ahora. Lo que queremos hacer es calcular la fuerza que se está haciendo. ¿Veis este trocito de aquí, de este soporte, en esta sección que corta aquí? Pues queremos calcular esta fuerza sobre este soporte. ¿Vale? Esta es la fuerza F' que estamos calculando, sería una fuerza hacia arriba. En realidad sería una fuerza no solamente hacia arriba, sino hacia arriba y hacia la izquierda. A ver, pero luego lo veremos esto más adelante. ¿Vale? Pero de forma genérica le llamamos F'. Luego tenemos también las fuerzas másicas y las fuerzas superficiales. Y esto es igual a la integral de la variación de la cantidad de movimiento local dentro del volumen de control y flujo de cantidad de movimiento a través de la superficie de control. Vale, FM en este caso y casi todos los casos va a ser la gravedad. La gravedad, como normalmente lo vamos a menospreciar, ¿vale? Vamos a menospreciar, vamos a pensar que, bueno, como no tenemos qué volumen en realidad tiene este chorro, ni la longitud ni nada, sería el peso, por lo tanto, lo vamos a menospreciar. A posteriori, es decir, una vez se estuviera hecho el problema, comprobaríamos si este menosprecio, si este menosprecio de la gravedad es correcto o no. ¿Vale? Pero eso ya sería a posteriori, como segunda iteración. Las fuerzas superficiales. Las fuerzas superficiales son la presión y los esfuerzos, la fricción, los esfuerzos tangenciales. Como la presión es uniforme, como habíamos dicho antes, pues se anula. Es decir, es la presión sobre todo el volumen de control. ¿Veis? Aquí abajo, aquí, 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 sobre todo. Aquí tenemos todo presión atmosférica, porque esto es chorro libre, presión atmosférica, chorro libre, presión atmosférica. Y vamos a menospreciar esta superficie de este soporte. Vamos a pensar que es muy pequeñita esta superficie de este soporte y, por tanto, vamos a suponer que esta presión alrededor de de esta superficie de control es uniforme y, por tanto, es cero. Y luego tenemos los esfuerzos tangenciales. Los esfuerzos tangenciales no tenemos tampoco ningún argumento para calcularlas y, por tanto, de momento también las menospreciamos. De hecho, luego veremos más adelante que para tener en cuenta estos esfuerzos tangenciales aquí deberíamos tener una velocidad no uniforme. Vamos a considerar que esta velocidad es uniforme y por tanto no hay esfuerzos tangenciales. Como es un ejemplo sencillo, porque es el primer ejemplo que vemos de este tipo, hacemos todas estas explicaciones para centrarnos en lo importante. Lo importante ¿qué es? Que el chorro es estacionario. Por lo tanto aquí, esto de aquí es cero. Fijaros que es estacionario desde el punto de vista de Euler, no de Lagrange. Es decir, desde el punto de vista de Lagrange, una partícula que entra por aquí y sale por aquí, te va a decir estacionario de que yo he entrado con esta velocidad y unos segundos más tarde tenía esta otra. Por lo tanto, esta partícula ha sufrido un cambio y por tanto ella va a decir que su flujo no es estacionario. Pero esto es no estacionario desde el punto de vista de movimiento en el espacio. Por lo tanto, no es estacionario desde el punto de vista de trayectoria, no es estacionario desde el punto de vista de Lagrange. Tenemos una aceleración que es una aceleración convectiva, pero esto está en la segunda parte, en el segundo trozo de la ecuación de transporte de Reynolds, ¿vale? No en el primero, ¿vale? En el primero lo que tenemos es una derivada euleriana, local. Y localmente este flujo es estacionario. Es decir, aquí en la entrada la velocidad es siempre la misma, aquí en la salida la velocidad es siempre la misma, en el tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, este primer término es cero. ¿Vale? Y por lo tanto, la conservación de cantidad de movimiento queda solamente así. Queda simplemente que la fuerza que hacemos es la integral del flujo a través de la superficie de control. Fijaros que es igual que si fuera la partícula. Es decir, si esto imaginad que en lugar de ser un chorro es una bola. Entonces, ¿cómo calcularíamos qué fuerza está haciendo este soporte sobre esta bola? Pues diríamos qué cantidad de movimiento tiene cuando entra, qué cantidad de movimiento tiene cuando sale y esta variación de cantidad de movimiento es la fuerza que estamos haciendo.
Es lo típico que hacemos en mecánica de la partícula. Aquí es algo parecido, solo que es más complejo porque no es una partícula, es un sistema continuo, es un flujo continuo, medio continuo, que tiene pues una distribución de velocidades y aquí una distribución de velocidades y es todo continuo. Por tanto, al ser continuo tenemos que integrar. Entonces tenemos esta integral de aquí que es lo que entra y lo que sale. ¿Vale? La velocidad solamente está definida en las secciones S1 y S2, que son la entrada y salida, por lo tanto, se transforma en esto. Esto es, la velocidad tenemos en la entrada, la velocidad tenemos en la salida, y ahora descomponemos en dos, la componente X y la componente Y. Y por tanto, fijaros que esta descomposición solamente implica esto, no esto. ¿Vale? Por tanto, esto, que es la velocidad del flujo, de la velocidad de cantidad de movimiento, tenemos aquí Vx. Aquí tenemos Vx, pero aquí tenemos de nuevo las dos, las tres. V por diferencial de S, V por diferencial de S. Estas Vx son uniformes, por lo tanto salen fuera, y esta Vx también son uniformes, por lo tanto salen fuera de las superficies. Y vemos, en la gráfica, vemos que la Vx es V, es la velocidad que tiene el chorro, y la Vy es 0 en S1. Y en S2, la Vx es V por coseno de teta, y la Vy es V por seno de teta. Sustituimos esto aquí, sacamos fuera y lo que nos queda es esto, que la componente X de la fuerza que hacemos sobre el chorro es ρ por V integral sobre S1 de V por diferencial de S más ρ por V coseno de teta integral de S2 por V diferencial de S. Este V por diferencial de S es el caudal, como vimos la semana pasada, y por tanto es Q, pero con cuidado que este es negativo porque es de entrada y este es positivo porque es de salida. Por tanto, tenemos que la Vx' es ρ por V por menos Q, más ρ por V coseno de teta por Q. Por tanto, ρ por V por Q, que es ρ por V es ρ por Q, es flujo másico, y aquí tenemos coseno de teta menos 1. Y la Vy lo mismo, es ρ por V por seno de teta por Q. ¿Vale? Y lo que hacemos ahora es cambiar de signo para encontrar cuál es la fuerza que estamos haciendo sobre el soporte. Vx es ρ por S, V cuadrado, he sustituido Q por S por V, ¿vale? 1 menos coseno de teta y la fuerza que estamos haciendo en la dirección Y es un ρ por S, V cuadrado, seno de teta, ¿vale? Y ya está. No. ¿Ya está? ¿Es correcto? Espera un momento porque hay algo que no me acaba de cuadrar. Sí, perdona, es correcto. Por lo tanto, tenemos aquí la componente X de la velocidad. Fijaros que coseno de teta siempre es menor que 1, por lo tanto es 1 menos coseno de teta es positivo. Y por lo tanto estamos haciendo una fuerza sobre el soporte en la componente X que es positiva. Es hacia allí. ¿Vale? Y una fuerza sobre el soporte en la dirección Y que fijaros que es negativa. ¿Vale? Por tanto, hacia abajo, que es la fuerza de esta de downforce. ¿Sí? Este ejemplo es sencillo, pero es muy ilustrativo de cómo se hace esto, ¿vale? De una parte. Luego vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo, ¿vale? ¿Tenéis dudas de esta parte, de este ejemplo? ¿Alguna cosa no os ha quedado clara? ¿No? ¿Todo bien? Genial. Pues vamos a seguir. ¿Qué ocurre cuando el sistema de referencia no es inercial? Y tenemos un sistema de referencia que se está acelerando. El sistema de referencia no inercial. No es complicado. Es exactamente lo mismo, solo que tenemos que añadir a las fuerzas totales que tenemos en la parte de la izquierda, tenemos que añadir las fuerzas ficticias. Ya está. Ya está. Es todo. Tenemos la aceleración del sistema, por tanto, tenemos que tener aquí 4 términos, genéricamente. De estos 4, normalmente, solamente hay un par de ellos. Uno que es la parte de la aceleración lineal, ¿vale? Luego hay la aceleración angular, que normalmente acostumbra a ser 0, porque normalmente si está rotando se hace con una velocidad uniforme, pero también podría estar esta parte de aquí. Luego tenemos la aceleración de Coriolis y luego tenemos la aceleración centrífuga. Simplemente es evaluar estos 4, tienen que estar integrados en todo el volumen de control y ponerlo en la parte de la izquierda restando. Y ya está, es todo, ¿vale? Aquí hay un comentario de una definición
Porque muchas veces la velocidad no es uniforme, ¿vale? Muchas veces la velocidad no es uniforme, entonces tenemos una distribución de velocidades, por ejemplo, dentro de una tubería, y entonces el flujo de cantidad de movimiento se calcularía de esta forma, ρ por v cuadrado diferencial de S, ¿vale? Si el flujo no es uniforme, entonces esto hay que integrarlo. Pero muchas veces, en lugar de hacer esta integral, lo que se hace es poner un término de corrección, que es el término de corrección de flujo de cantidad de movimiento, que es la beta, de manera que podemos coger todo esto, sacarlo fuera de la integral y ponerlo como ρ v' cuadrado, perdón, v barra cuadrado, y corregir con la beta. Esta beta, ¿vale?, es un factor que se calcula de esta forma, ¿vale? Entonces aquí os pongo simplemente como ejemplo, si tenemos un perfil parabólico, en lugar de tener que integrar cada vez el perfil parabólico, hay una beta específica para el perfil parabólico. Solo tenemos que calcular el valor de esta beta. Y luego, cuando tenemos que queremos calcular el flujo de cantidad de movimiento de un perfil parabólico, solo tenemos que coger y la velocidad media al cuadrado, multiplicarlo por la beta y ya está. Os dejo como actividad, como ejercicio, de que calculéis el valor de esta beta para un perfil parabólico. Bien, volvemos con el problema que estábamos haciendo, con el ejemplo, y efectivamente la solución al reto que estábamos haciendo, al enigma que teníamos, que lo ha descubierto un alumno, el Martí, es que esta integral de estas dos integrales no pueden ser la misma, por lo tanto tiene que haber un caudal que está saliendo y el único sitio por donde puede salir es por arriba y por abajo. Por lo tanto, eso quiere decir que este caudal que estamos teniendo por arriba y por abajo no es cierto que sea cero, sino que tenemos una pequeña velocidad. Tenemos una pequeñita velocidad vertical. Muy pequeñita, ¿vale? Bueno, tan pequeña pues como lo que haga falta sería este trozo que falta aquí. Este trozo que falta aquí se está yendo por arriba y por abajo de forma simétrica. De alguna forma, este trozo que falta aquí se está yendo por arriba y este trozo que falta aquí se está yendo por abajo. Claro, este caudal no podemos calcularlo de forma directa, porque no sabemos cuánto vale esta velocidad exactamente, no sabemos si es uniforme o no es uniforme, seguramente no es uniforme porque aquí no habrá, pero por aquí cada vez sí que habrá y habrá cada vez más, pero sí que podemos calcularlo de forma indirecta. Es decir, ¿cuál es este caudal? Vamos a llamarlo este caudal que está saliendo por aquí, vamos a cambiar esto y vamos a decir, esto es diferente de cero, por lo tanto ya no se puede tachar, es diferente de cero, y lo vamos a llamar, bueno, este sería el caudal que sale por arriba, el caudal que sale por abajo, vamos a llamarlo, ahí no lo estáis viendo, perdona, aquí, es diferente de cero, ¿vale? No lo podemos tachar, y lo vamos a llamar Q sub L, caudal lateral, ¿vale? Entonces esto vamos a tener aquí un caudal que sale lateral por aquí y un caudal que sale lateral por aquí, ¿vale? Y este caudal lateral lo podemos calcular porque simplemente es la diferencia entre lo que entra, es la diferencia entre lo que entra, esto, y lo que sale, que es menor. Es decir, que lo que tenemos es que 2 veces el caudal lateral, es decir, el que sale y el que entra, 2 veces el caudal lateral, es esta diferencia, es 2 veces h u sub infinito menos la integral entre menos h y h de la u de y diferencial de y. ¿Vale? Por lo tanto, a ver si me cabe. No me va a caber aquí. Es igual. Caudal lateral es h por u infinito menos la mitad de esta integral. Por lo tanto, fijaros que si conocemos el valor de esta distribución de velocidades, que se supone que es conocido, es decir, en el laboratorio nosotros cogemos y medimos esta distribución de velocidades que tenemos a la salida. Pues conociendo este valor de esta integral, o sea, esta distribución, la integramos y lo restamos de esto, de h por u infinito, obtenemos el valor del caudal que está saliendo por arriba y por abajo. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos un primer punto que es caudal que sale por laterales. Por laterales me refiero por arriba y por abajo. Q sub L es U sub infinito por H
menos la mitad de la integral entre menos h y h de la u de i diferencial de i. Ya tenemos este primero. ¿Vale? Esta información la hemos sacado únicamente de conservación de la masa. ¿Vale? Bien, vamos ahora con conservación de la cantidad de movimiento. A ver si ponemos aquí. Conservación de cantidad de movimiento. Y vamos a considerar únicamente componente X. ¿Vale? Únicamente componente... Únicamente componente X. La componente Y no me interesa. Solamente vamos a considerar esta componente X. ¿Vale? Entonces, para esta componente X lo que tenemos es la FD es igual, de nuevo, integral sobre volumen de control. Le ponemos todo, ¿eh? FD... no, vamos a poner, en lugar de FD, vamos a poner las fuerzas en la dirección X. Cuando las englobamos todas. Fx, fuerzas externas de la dirección X, derivada respecto del tiempo de ρ por U por diferencial de volumen, más integral sobre la superficie de control de ρ por U por diferencial de S. ¿Vale? Tenemos esto. Bueno, primera cosa que podemos tachar es esta primera integral fuera porque es estacionario. Esto es lo primero. Y lo segundo, esta fx, ¿qué hay en esta fx? ¿Qué tenemos? Esta fx tenemos diferentes cosas. Tenemos primero la fd, que es lo que queremos calcular. ¿Vale? Este es el objetivo. ¿Qué más podríamos tener? Podemos tener la fuerza que hace la presión, ¿no? Fuerza que hace la presión, que es menos integral de la presión diferencial de superficie sobre todo la superficie de control. ¿Vale? Y entonces aquí es donde llegamos a lo que yo decía antes. Ups, esta fuerza de la presión no quiero calcularla. Intuitivamente ya más o menos intuyo que esto va a ser cero. Pero claro, para decir que esto es cero necesito marcarlo desde el principio. Entonces aquí lo que decimos es en las hipótesis tenemos que marcar una hipótesis que me justifique no hacer esta integral de la presión. ¿Y esta hipótesis cuál es? ¿Quién me la dice? ¿Quién la marca? Lo hemos hecho antes, ¿eh? Con el ejemplo antes del alerón. Va, venga, márcate alguna hipótesis, venga. Yo he puesto la primera, no voy a poner más. Si no queréis, no la marcamos, pero entonces no quedará fijo en la integral y luego en la pizarra y luego iréis a estudiar y no tendréis toda la información. Estáis poco colaboradores hoy, ¿eh? Estáis muy callados. Venga, va, ¿cuál es esta hipótesis? Vale, bueno, pues nada, pues no la marcamos. Queda sin poner. Martí, sí, pero Martí, es que sempre és el mateix, només estàs participant tu. Pressió, és correcte el que dius. Pressió atmosfèrica constant, però no és constant, perquè constant es referiria que si fos estacionari, és a dir, no canvia amb el temps. En aquest cas és uniforme. Pressió atmosfèrica uniforme. Que és la mateixa per tot arreu. Vale? Sí. Doncs aquesta hipòtesi l'hauríem de marcar. ¿Vale? No es del todo certa. O sea, no es cierto que la presión atmosférica sea uniforme. Es decir, ¿esto por qué es importante? Porque dentro de esta estela la distribución de presiones no es la atmosférica. Tenemos presión atmosférica cuando estamos en contacto fuera de esta parte de cizalladura, pero dentro no, tenemos una distribución de presiones.
Pero esta distribución de presiones es muy difícil de calcular. Entonces, nos queremos que curar en salud, como decía antes. Yo no quiero calcular esta distribución de presiones, por lo tanto, voy a hacer un cálculo aproximado con la hipótesis de que la distribución de presiones es uniforme. ¿Vale? Entonces, hay que marcarla aquí. ¿Vale? Vale, por favor, que alguien ponga aquí la nota con presión atmosférica uniforme. Y entonces, esto es 0, porque es presión atmosférica uniforme. ¿Vale? ¿Y qué más tenemos? Tenemos fuerzas básicas. ¿Vale? Tenemos las fuerzas básicas. ¿Qué es el peso? Que no lo consideramos por la sencilla razón de que únicamente tenemos componente X. No tiene componente X. El peso es vertical y por tanto no está. Ya está. Bueno, no, podemos tener también las fuerzas viscosas, es decir, las fuerzas tangenciales. ¿Vale? También 0. Por hipótesis. También. Otra hipótesis de que es, no, podemos hacerlo de varias maneras, pero la más sencilla es decir, no vamos a considerar viscosidad. Simplemente. Consideramos flujo invíscido, es decir, los efectos de viscosidad menospreciables. Fijaros en la importancia de todo esto. Fijaros en la importancia de que si un día hacemos un problema, no este, pero cualquier otro problema para la industria, tenemos que marcar, como decía antes, las hipótesis iniciales. Y por tanto, que nadie venga a decirme luego, pero ¿y dónde está aquí la viscosidad? No, yo la viscosidad la he puesto al principio de que no la considero. Por favor, que alguien también ponga aquí una nota que ponga viscosidad menospreciable o no se considera viscosidad. Por lo tanto, esto también es 0. No consideramos. Voy a intentar hacer mejor letra. No consideramos viscosidad. Porque recordad que los esfuerzos tangenciales están íntimamente relacionados con la viscosidad. Y por tanto, lo único que queda, fijaros que todas estas 3 son 0. Esto es 0. Esto es 0, la componente X, y esto es 0. Se me traduce únicamente en que f de es igual a la integral sobre la superficie de control de ρ, que la ρ puede salir fuera porque estamos diciendo que es un flujo incompresible, por lo tanto tenemos f de es igual a ρ integral sobre la superficie de control de la u por diferencial de s. ¿Vale? Y fijaros en una cosa, esperad un momento que aquí hay un pequeño detalle que no lo he tenido en cuenta, que es que solamente estamos considerando el componente X. Solamente es componente X. Por lo tanto, aquí solamente tenemos que considerar, no ponemos vector, sino que solamente es la componente X del vector. ¿Vale? Solamente es la componente X del vector, la U. Por lo tanto, esto también... Únicamente componente X del vector, no el vector completo, como he dicho antes. ¿Vale? ¿Sí? Por lo tanto, partimos de aquí, de esta expresión. Esta es nuestra expresión base que ha quedado limpia después de haber aplicado todas las hipótesis que teníamos, que consideramos para simplificar el problema lo más posible. Y dentro de lo que simplificamos ya es un problema relativamente complejo. ¿Vale? Vale. Y ahora hay que calcular esto. Y hacemos igual que antes. Vamos a hacerlo con las 4 superficies de control. Por lo tanto, tenemos que f de es igual a ρ. La ρ, déjame que la pase dividiendo aquí a la f de por ρ. Esto es igual a la integral sobre la superficie de entrada de la u por diferencial de s, más integral sobre la superficie de salida de la u por diferencial de s, más integral sobre la superficie top de u, y cuidado que aquí se me ha colado otra vez el vector, u por diferencial de s, más integral sobre la superficie de abajo de la u por diferencial de s. Ahora aquí me está pasando como el niño pequeño que se me va la línea hacia arriba. Vale.
Venga, vamos a intentar ahora estas 4 integrales a ver cuánto valen. ¿Vale? La primera. ¿Quién me dice el valor de la primera? Es sencilla, ¿eh? Porque la primera, la velocidad es uniforme en la entrada. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos, esto es u sub infinito, ¿vale? Y que sale fuera de la integral, porque es uniforme, integral sobre la superficie de entrada de la u por diferencial de S. Y esto ya lo habíamos calculado antes, en la conservación de la masa, que esto era menos u sub infinito por h. Por lo tanto, esta primera de aquí, esta primera integral, es menos, vamos a poner así, vamos a poner aquí, por lo tanto esto de aquí es menos h por u sub infinito al cuadrado. El valor negativo es debido a que es un flujo de entrada. Es un flujo de entrada de algo que es positivo, que es la velocidad u sub infinito. ¿Vale? Por lo tanto, esta primera ya la tenemos. La segunda, perdón, la última, no, la segunda. La segunda también es relativamente fácil de hacer. ¿Vale? Porque la velocidad es normal a la superficie, no, perdón, es normal a la superficie, por lo tanto es paralela diferencial de S. Es decir, U por diferencial de S es U diferencial de S. Y por lo tanto es U diferencial de Y, porque habíamos dicho que el ancho era 1. ¿Vale? Esto es la U de Y. Entonces, por lo tanto, es U, que es de Y, diferencial de Y. ¿Vale? Y por lo tanto, esta segunda integral es la integral entre menos h y h de la u de la y por la u de la y diferencial de y. Por lo tanto, esto es integral entre menos h y h de la u de y al cuadrado diferencial de y. Esta segunda integral es esto. Si conocemos cuál es la distribución de las velocidades en la estela, fuera del avión, pues entonces tendremos esto. U de y al cuadrado, diferencial de y. Esto es el flujo de cantidad de movimiento que está saliendo. Y luego tenemos estas dos. Esta de aquí y esta de aquí. ¿Vale? Que estas son un poquito más complicadas. Pero se pueden hacer todavía. Es decir, se pueden hacer. Lo único que hay que ver en estas dos superficies, y esto es lo que cuesta un pelín de ver, es que aquí la U es U sub infinito. Y aquí la U es U sub infinito. Es decir, que en la primera transparencia, aquí, yo he dicho, tenemos una pequeña componente vertical que es lo que hace que esté saliendo flujo por aquí, por esta superficie de top y esta superficie de botón. Pero no he dicho nada sobre la superficie, sobre la componente horizontal. La componente horizontal se mantiene. Aquí la componente horizontal es U sub infinito y aquí al final la componente horizontal es U sub infinito y en toda esta superficie top la componente horizontal es U sub infinito. ¿Vale? Y es uniforme. Por lo tanto, aquí esto es U sub infinito uniforme, por lo tanto puede salir fuera de la integral. Entonces esta integral es igual a U sub infinito integral sobre la superficie top de U por diferencial de S. Y esta es lo mismo. U sub infinito integral sobre la superficie bottom de U por diferencial de S. Y esta de aquí, es lo que habíamos calculado antes, es la QL partido por 2. Y esta es la QL partido por 2. No, QL la habíamos llamado, ¿verdad? No QL partido por 2, la habíamos llamado QL sencillamente. QL, perdona. Habíamos considerado que el caudal QL era el que salía por cada uno de los dos sitios, no el total. ¿Vale? Y por tanto, estos dos caudales, estos dos flujos de cantidad de movimiento, este que sale por arriba y este que sale por abajo, son iguales y son igual a U sub infinito por la QL. Y por tanto, esto queda, lo que queda al final es FD, la fuerza de arrastre, es igual a menos H U sub infinito al cuadrado más integral entre menos h y más h de la u de y al cuadrado diferencial de y más 2 veces el caudal lateral por la u sub infinito. Lo único que queda ahora aquí es sustituir el caudal lateral
por lo que teníamos antes. Antes teníamos que el caudal lateral, y claro, el caudal lateral era esto. U sub infinito por h menos un medio de la integral entre menos h y h de u sub y diferencial de y. Sustituimos esto. Sabemos que Q de L es U infinito por h menos integral entre menos h y más h de U de y diferencial de y, y esto creo que era dividido por 2, ¿verdad? Sí. Y lo sustituimos. Entonces tenemos que f de es, que tenemos aquí, menos h u sub infinito al cuadrado déjame que lo copio y luego vamos, menos h u sub infinito al cuadrado más integral entre menos h y más h de u de y al cuadrado diferencial de y más 2 veces ql por u sub infinito y por lo tanto esto es igual a menos h u sub infinito al cuadrado más integral entre menos h y más h de u de y al cuadrado diferencial de y más 2 veces u sub infinito que multiplica a u sub infinito por h menos un medio de la integral de menos h a h de u de y diferencial de y. ¿Hay algún error en algún sitio? ¿Hay un error en algún sitio? No, exactamente, pero eso primero. Sí, falta la densidad. Gracias. Gracias, María. No, pero hay otra cosa. Hay otra cosa. Hay algo que me ha bailado por aquí, algo de un medio. Algo de un medio me ha bailado. Porque este término de aquí, menos h u supedito al cuadrado, y este término de aquí deberían anularse. Y en cambio hay un 2 por aquí que... ¿Qué ha dicho Marc? ¿Qué ha dicho Marc? En la primera integral no es 2h. Aquí, ¿verdad? Aquí me falta un 2. Cierto. Exactamente, exactamente. Gracias, Marc, y gracias, Elena, y gracias, Joan. Sí, señor. Sí, señor. Sí, se me ha pasado esto. Esto de aquí es... Esto de aquí es menos... Vamos a hacerlo más o menos bien. Menos 2 u sub infinito por h, por lo tanto esto es menos 2h por u sub infinito. Y por lo tanto esto es, gracias, menos mal que estáis atentos, menos 2h u sub infinito. El resto está bien, ¿verdad? Y por lo tanto esto es menos 2. Esto es menos 2. Y ahora sí. Y ahora sí. Esto se va. Y por lo tanto este con este se anulan. Y por tanto lo que me queda es que esta f de partido por ρ es igual a la integral desde menos h hasta h de u de y al cuadrado diferencial de y menos 2 veces u sub infinito. Que con el 2 se va. A mí me sobraba otra vez este 2. Este 2 de aquí con este un medio se van a anular. Y por lo tanto queda menos u sub infinito integral desde menos h hasta h de u de y diferencial de y. Y fijaros que esto lo podemos escribir en una sola integral de esta forma. Integral desde menos h hasta h de u de y que multiplica a u de y menos u sub infinito diferencial de y. Y ya está. Ya está. ¿Qué queda? Queda que la fuerza
es igual a ρ, integral entre menos h y h, de u de y, menos u sub infinito diferencial de y. Este es el resultado. Este es el resultado. Fijaros que da negativo. ¿Lo veis? La fuerza esta es negativa. ¿Por qué? Porque u de y hemos dicho que en todo momento es más pequeña que u sub infinito. Por lo tanto, este número que hay aquí dentro de esta integral es negativo. Y por lo tanto, la integral completa es negativa. ¿Vale? ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta porque lo que hemos calculado no es la fuerza de arrastre que está haciendo el fluido sobre el avión. Hemos calculado la fuerza que está ejerciendo el avión sobre el fluido. Hemos hecho conservación de cantidad de movimiento del fluido, por lo tanto hemos calculado qué fuerza está actuando sobre el fluido. ¿Vale? No hemos calculado esta que teníamos dibujada, no hemos calculado esta que teníamos dibujada, no esta, sino la contraria, negativa. Hemos calculado la que está haciendo el avión sobre el fluido, que lo está restando, lo está frenando. ¿Vale? La fuerza de arrastre que realmente nosotros necesitábamos, que hemos buscado, es la fuerza inversa, es decir, la negativa de la que hemos encontrado. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí, esto. Fuerza sobre aire. ¿Vale? La fuerza sobre el avión es la contraria. Vamos a poner aquí. Fuerza sobre avión es menos dcd. Bien. Para finalizar la clase de hoy, vamos a hacer una introducción a lo que vamos a ver la semana que viene, que es la segunda parte de la conservación de cantidad de movimiento. Me parece muy interesante de hacerlo porque esto son lo que se conoce como las ecuaciones de Navier-Stokes. Ecuaciones de Navier-Stokes son realmente la base de la dinámica de los fluidos. Es la ecuación, la segunda ley de Newton aplicada a la mecánica a los fluidos. Y antes la hemos visto, pero la hemos visto en formato integral. Y ahora lo que quería hacer era verlo en formato diferencial. ¿Vale? Y a ver si lo podemos hacer un poco más grande. Vale. Primero es hacer un poco lo que vamos a hacer, que repito, esto volveremos a hacerlo la semana que viene, ¿vale? Pero quería hacer un poco la introducción. Partimos, como siempre, de la ecuación del formato integral, aplicamos el teorema de la divergencia para convertir los flujos en una integral sobre volumen de la divergencia de los flujos. Tenemos esto, que sigue siendo la parte convectiva, y obtenemos esto de aquí, ¿vale? Al final, lo que se obtiene son todas estas ecuaciones, que fijaros, son 3 ecuaciones, y estas 3 ecuaciones serían las ecuaciones de la dinámica, donde daros cuenta de que aquí tenemos términos convectivos donde tenemos cruzados la Vx y la Vy, la Vz y la Vy, la Vx con la Vz. Esto es lo que hace que sea muy complejo de resolver estas ecuaciones. Bueno, luego hay aquí una pequeña simplificación que la veremos la semana que viene. Este término se va por continuidad y al final queda esto, que todavía no es la ecuación de Navier-Stokes, sino que es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en forma diferencial. Para poder llegar a las ecuaciones de Navier-Stokes, lo que se hace es se introduce el tensor de tensiones, ¿vale? Que vimos ya en algún momento que este tensor de tensiones es simétrico y es esta parte de aquí donde le quitamos la parte de la presión, pero eso lo veremos mejor la semana que viene para llegar a las ecuaciones de Navier-Stokes, que son estas. Ahora lo que sí me gustaría enseñaros es de que aquí en Atenea tenéis una página web, esta, ecuaciones de Navier-Stokes y el premio Clay. Vale, solamente es para acabar la clase. Solamente es haceros notar la importancia que tienen las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes son realmente las ecuaciones que gobiernan el movimiento del fluido, junto con la ecuación de continuidad. Entonces aquí hay una página web, ¿vale?, de Wikipedia, hay una página de Wikipedia que explica un poco las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las mismas que hemos visto nosotros antes, ¿vale? Tenemos aquí
la derivada de la velocidad, término local y término convectivo, presión, y aquí tenemos viscosidad. Y aquí considera una fuerza cualquiera, que puede ser la gravedad, pero considera una fuerza másica aleatoria, en función del espacio, del tiempo, tanto da, ¿vale? Bueno, pues estas ecuaciones son famosas porque nadie ha conseguido resolverlas de forma genérica todavía, ¿vale? Había un ruso, Perelman, que decía que lo había conseguido, pero creo que lo están todavía mirando, a ver si es verdad que lo ha conseguido o no lo ha conseguido. Hay un premio de $1 millón de dólares para quien consiga no resolver las ecuaciones, sino simplemente demostrar que tienen solución. No se ha conseguido ni demostrar que tienen solución. Estas ecuaciones no tienen solución genérica, tienen soluciones particulares, eso sí, y nosotros en este curso veremos algunas, ¿vale? Y simplemente es esto. Aquí tenéis lo de lo del premio del Millennium, es uno de los problemas del Millennium, ¿vale? Que no se ha conseguido resolver todavía. Bueno, solamente es esto. Yo quería solamente haceros notar antes de acabar la clase de hoy, que lo que vamos a ver la semana que viene es súper importante, que son las ecuaciones de Navier-Stokes, y que las vamos a analizar un poquito y que vamos a ver algunas soluciones particulares que tienen, ¿vale? Y esto es todo. Yo paro la grabación. Si os parece bien.